Espero sinceramente que no pasemos, para no aburrirlos, de 15 minutos. El día de ayer dimos la introducción. Hoy estamos a 11 de octubre del 2021. Estamos pues con la segunda parte. Ayer fue la primera, hoy es la segunda de la lectura obligada para todos los obradoristas, obligada para todos aquellos que quieren a México, una lectura obligada para todos aquellos que quieran debatir, que quieran polemizar con los derechangos, con los derechuecos. Esta pues es la segunda parte, 11 de octubre 2021, segunda parte comentada del mejor libro de Andrés Manuel López Obrador. Gracias, Andrés Manuel, a la mitad del camino. México es nuestro, es el subtema. Dice, en lo estructural estamos empujando para hacer a un lado lo individual o particular y que predomine el interés general. Ello ha requerido contrarrestar mitos neoliberales y desmontar aparatos burocráticos. Permítanme un segundo, dejen poner más grande. Híjole, no voy a poder. Quería poner más grande a Pejejito, pero no, ni modo, no pude. Sigo. Dice, ello ha requerido contrarrestar mitos neoliberales y desmontar aparatos burocráticos sin dimensión social o pública. Este texto tiene mucha profundidad porque dice hacer un lado lo individual e irnos por el interés general. Una medida decisiva fue parar en seco la tendencia privatizadora. Se dejó de entregar concesiones a particulares en petróleo, electricidad, minas, agua, hospitales, puertos, vías férreas, playas, reclusorios y obras públicas. Nuestra política petrolera ha respetado los contratos otorgados por la llamada reforma energética del sexenio anterior, pero de ninguna manera hemos entregado nuevas concesiones para la explotación del petróleo. Concretamos así nuestra determinación de proteger a Pemex, con el fin de que mantenga su participación rectora en el mercado de las gasolinas. Con Pemex, pues, hay que proteger a Pemex y no entregar ninguna concesión más, y menos de litio. Diésel y otros combustibles. Esta política energética busca producir en México las gasolinas que el país consume y dejar de importarlas. Con este fin, se continúa destinando recursos para la modernización de las 6 refinerías existentes. En 3 años, la inversión pública correspondiente ha sido de 33,581 millones de pesos. Cuando llegamos al gobierno, estas refinerías estaban en el abandono y la administración anterior había comenzado a vender plantas como las de hidrógeno. Al interior de sus instalaciones, al inicio de nuestra administración, las refinerías transformaban 511,000 barriles por día y ahora procesan 706,000 barriles por día. Esto pues es el avance que se ha tenido. Es decir, casi un 38% más. El reinicio de la construcción de la coquizadora de Tula Hidalgo es una buena noticia, aunque también está precedida de una de tantas historias de corrupción e irresponsabilidad de los gobiernos neoliberales. Estas plantas comenzaron a fabricarse en el extranjero.
Se trajeron al país en barcos y se trasladaron en tráilers de grandes tanques que obligaron a cerrar las carreteras en su trayecto y a quitar puentes peatonales desde el puerto de Tuxpan hasta Tula. A mí me tocó ver varios puentes que echaron abajo. Sin embargo, la obra quedó inconclusa porque una de las empresas contratistas era ni más ni menos que Odebrecht. Y cuando estalla el escándalo de los sobornos a funcionarios de Pemex, se para todo. Es hasta este año, luego de desenmarañar el desastre administrativo y legal, cuando se ha podido reiniciar esta obra. Si la hubiéramos dejado como la encontramos, los equipos adquiridos se habrían convertido en chatarra y 1.500 millones de dólares ejercidos por Pemex se habrían ido a la basura. Ahora, aunque se invertirán 2.500 millones de dólares más, terminaremos todo este complejo para procesar combustóleo y otros remanentes y para aumentar la fabricación de gasolinas con la posibilidad de ampliar la producción de la refinería de Tula en 70,000 barriles diarios de combustibles. En julio del año próximo se terminará también la nueva refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, con capacidad para procesar 340,000 barriles diarios. Cabe recordar que desde hace 40 años, significativamente desde el inicio del periodo neoliberal, no se había construido una nueva refinería en nuestro país. Bueno, es que a lo mejor le faltó a Andrés Manuel decir la refinería que construyó Borolas, una barda de 12,000 millones de pesos. La última fue la de Salina Cruz, Oaxaca, que empezó a operar en 1983. Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari en 1993, en vez de hacer aquí una nueva refinería, se optó por que Pemex se asociara con Shell para compartir la refinería de Deer Park en Houston, Texas. Luego de muchos años de poseer Pemex el 49.99% de las acciones y de recibir utilidades marginales de menos de 9 millones de dólares en los últimos 12 años, porque el 50.005% de las acciones estaba en manos de Shell y a ellos les correspondía la dirección de la empresa y siempre decidían reinvertir las utilidades. Se hizo la oferta para comprar la parte de la petrolera extranjera y se cerró la operación con un costo de 596 millones de dólares. Ahora la refinería es totalmente de Pemex y su producción de gasolinas y diésel y otros combustibles, 150,000 barriles diarios, se destinará al abasto del mercado interno de nuestro país. Recuerdo aquí la carta al pueblo de México que se atribuye al presidente Adolfo López Mateos, quien la habría escrito en 1960 con motivo de la nacionalización de la industria eléctrica. Real o imaginario, el documento es una joya y vale la pena citar aquí uno de sus pasajes. Para los que tenían dudas de qué había pasado con esta refinería de Deer Park en Houston, Texas, ya escucharon. Está completamente finiquitado ese asunto. Esta es la carta, pues, de Adolfo López Mateos que nos cita Andrés Manuel López Obrador. Una cosa obvia es que México requiere de varios años de evolución tecnológica y una eficiencia administrativa para lograr nuestra independencia energética. Sería necio afirmar que México no requiere de la capacitación tecnológica en materia eléctrica y petrolera, pero para ello ningún extranjero necesita convertirse en accionista de las empresas públicas para apoyarnos. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros. Los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país.
Cuando un gobernante extranjero me pregunta si hay posibilidad de entrar al negocio de los energéticos o la electricidad, le respondo que apenas estamos independizándonos de las invasiones extranjeras que nos vaciaron el país, pero que en tanto los mexicanos, si queremos invertir en el petróleo americano o en su producción de energía eléctrica, por si quieren un socio extranjero. Eso dijo Adolfo López Mateos y lo cita Andrés Manuel López Obrador. Oiga, ¿no quiere que invirtamos en México? No, apenas nos estamos independizando, pero sí queremos ser socios de ustedes. ¿Nos permiten invertir en su país? Pelas, así fue. En la actualidad, la política petrolera ya cambió y ahora el propósito fundamental de nuestra industria no es extraer petróleo crudo y venderlo en el extranjero, sino destinarlo a la refinación. Así se acabará con la práctica de exportar crudo y comprar gasolinas. Toda la materia prima será procesada en nuestro país. Ponía el ejemplo Andrés Manuel de que vendemos naranja y compramos jugo, vendemos a peso la naranja, nos las exprimen, así que nos las exprimen y ya nos venden esa misma naranja a 3 pesos. Esa es la refinación, nomás porque le sacaron el jugo. Esta nueva política significa no extraer más petróleo que el indispensable para cubrir la demanda de combustibles del mercado interno. En términos cuantitativos, durante todo nuestro mandato no sacaremos del subsuelo más de 2 millones de barriles diarios. Para ejemplificar, en este gobierno extraeremos aproximadamente la mitad del petróleo que se explotó en el sexenio de Vicente Fox. Con esta producción moderada, cumpliremos el compromiso de reponer como norma el 100% de las reservas probadas y ayudaremos así a reducir el uso excesivo de combustibles fósiles. En suma, actuaremos de manera responsable y no se afectará la herencia de las nuevas generaciones. También estamos destinando más presupuesto para la exploración y extracción de gas. Con la inversión en equipos e instalaciones evitaremos la quema irracional de este energético. Cabe recordar que a lo largo del periodo neoliberal se optó por desaprovechar este insumo extraído de los yacimientos nacionales y por comprarlo en el extranjero. Todo ello con el propósito de alimentar los negocios influyentes de empresas particulares nacionales y extranjeras. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha seguido reduciendo los impuestos a Pemex a fin de garantizar la ejecución de su programa de inversión, mantenimiento y operación. Pemex es una empresa de la nación y siempre contará con el apoyo del gobierno de la República. Cuando llegamos al gobierno, este pagaba por el derecho de utilidad compartida el 65%. Ahora, su contribución en esta materia a la hacienda pública se redujo a 54%. Sin embargo, no debe olvidarse que en este 2021 los hidrocarburos significan por impuestos y derechos una importación de 765,000 millones de pesos al año, que representan el 15% del presupuesto público. Agrego que hemos mantenido el compromiso de no aumentar en términos reales los precios de las gasolinas, del diésel y de otros combustibles. En pocas palabras, se acabaron los gasolinazos. También hemos terminado de limpiar de corrupción a Pemex. Nunca más se permitirán casos como los de Odebrecht o el de la compra a precios inflados de las plantas de fertilizantes o la entrega de moches o sobornos a funcionarios y legisladores. Han de estar temblando de que ya no les damos moches. Asimismo, se ha respetado el compromiso con los trabajadores y técnicos de Pemex de no despedir a nadie y de mejorar sus condiciones salariales y prestaciones laborales, y se garantiza su derecho a elegir libremente a sus representantes sindicales. El antiguo líder, Carlos Romero Deschamps, que llevaba más de 30 años como secretario general del sindicato petrolero, entendió que ya eran nuevos tiempos y optó por jubilarse.
En fin, con los sombreros de esta industria y con los obreros de todo México, estamos rescatando a Pemex y a la nación. El 23 de marzo de 1938, 5 días después de la expropiación petrolera, el presidente Lázaro Cárdenas recordaba en sus apuntes que en el año de 1926, cuando era comandante militar en la zona petrolera en las costas del norte de Veracruz, lo visitó el general Heriberto Jara, gobernador de ese estado, quien le habló de los problemas que con frecuencia ocasionaban las empresas petroleras extranjeras, despojos, asesinatos, sobreexplotación de los recursos naturales y mucha prepotencia, pues según escribió el presidente Cárdenas, hacían alarde de contar con apoyos poderosos sintiéndose en tierras de conquista. Por eso, la expropiación petrolera es uno de los actos de independencia económica y política más importante de nuestra historia. Y aún con el paso del tiempo, esa decisión serena y firme seguirá siendo un ejemplo de cómo actuar para enaltecer la dignidad nacional y perseverar en la construcción de una patria más libre, más justa, más democrática y más soberana. En cuanto a la industria eléctrica, la reforma que acaba de aprobar el Congreso permitirá reparar el grave daño que causó la privatización al sector público y a la economía popular. Pues mientras que el mercado de esta industria se abrió para dar preferencia a empresas particulares nacionales y extranjeras, sobre todo con la entrega de subsidios, las plantas de la CFE fueron completamente abandonadas. Por ese motivo, se continuará fortaleciendo a la Comisión Federal de Electricidad, que no debe ser ninguneada, como lo hicieron los gobiernos neoliberales, al darle trato de segunda, mientras se otorgaban privilegios a empresas particulares. Ahora estamos modernizando las plantas hidroeléctricas para reducir el uso de combustóleo o carbón en la producción de electricidad. La energía que se produce con agua es limpia y barata. De ahí que hayamos decidido cambiar turbinas antiguas por equipos modernos, lo cual nos permitirá aprovechar la infraestructura existente y el agua de los embalses para producir más energía, sin construir nuevas presas, sin causar afectaciones y reduciendo la emisión de gases efecto invernadero. En pocas palabras, la meta es que tengamos abasto público suficiente de energía eléctrica y que no haya apagones, y evitar en los hechos que los consumidores domésticos paguen la luz a tarifas elevadas, que las corporaciones empresariales o las grandes cadenas comerciales. No podemos pagar lo mismo que pagan ellos. Mañana analizaremos y leeremos el tema, uno de los más grandes temas que menciona Andrés Manuel López Obrador: enderezando entuertos. Y vaya que nos dejaron muchísimos, pero muchísimos entuertos que enderezar. Afortunadamente, tenemos al mejor presidente del mundo mundial, con la mejor explicación de todo lo que se ha hecho a la mitad del camino. ¿Te gusta el debate? ¿Te gusta la polémica? ¿Estás con México? Necesitas estar bien informado a la mitad del camino. Mañana, la tercera parte de este enorme documento.